ministro. Sí. Con respecto al impacto de la reforma tributaria para la clase alta y la clase media, con respecto pues cómo hacer el impacto bueno, en sus salarios, porque ellos van a recibir, pues la clase que va a recibir el impacto son las personas naturales, ¿no? Que van a tener, pues tienen más dinero, entonces el impacto que va a generar la reforma y esta propuesta del presidente Iván Duque, que el dinero pues, que se recaude va a ser direccionado a las personas más beneficiadas para los programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y lo del adulto mayor. Y también con respecto a la excepción de impuestos o disminución de impuestos a las empresas que generen empleo, digamos para las personas mayores de 40 años o personas sin experiencia, que si contratan a estas personas tendrán exención de impuestos o garantías las empresas. Entonces me gustaría que ampliara esa. Voy a dividir la pregunta en dos partes, que son dos preguntas. La primera gracias. tiene que ver con cómo le va a pegar a Colombia la propuesta de ley de financiamiento si el Congreso a bien tiene aprobarla. La primera cosa es, definitivamente vamos a tener un país que crece más. Ese es el primer mensaje. Vamos a tener un país que va a crecer más, va a tener un país que va a crecer a tasas que no vemos desde hace muchos años, a crecimientos que no vemos desde hace 6 años, alrededor de 4%. El crecimiento económico significa más empleo, el crecimiento económico significa mejores salarios, el crecimiento económico significa que los hogares tienen más ingresos para tener una mejor calidad de vida. El crecimiento económico significa que los colombianos pueden gastar en cosas que hoy no pueden gastar porque tienen menores ingresos y mejor empleo. Esa es la primera cosa, y eso le va a pegar a todos los colombianos, sin importar su nivel de ingreso. La segunda, que tiene que ver usted hace una diferencia, menciona clases, yo prefiero llamarlos por niveles de ingresos. Por niveles de ingresos, yo creo que vamos a tener 3 segmentos. El primero, el segmento más vulnerable y que debe ser más importante en la discusión, va a tener un incremento gigantesco en sus ingresos. Por ejemplo, familias del decil 1 pagan mucho menos de lo que se les va a compensar. La compensación, el ministro mencionó, cerca de 51.000 pesos, y esas familias hoy, por efectos como los que mencionaba algunas de las preguntas, porque digamos no gastan tanto en el mercado formal, entonces no pagan el IVA, pero de todas maneras a esas familias habrá un mecanismo de compensación. Entonces a ese primer segmento de la población tendrá un incremento infinito en su ingreso. O sea, el Estado antes y después de la ley de financiamiento sería inminente, hasta el punto que la pobreza y el Gini en Colombia, según nuestros cálculos, está en la exposición de motivos y aprovecho y les hago la invitación a que por favor la revisen y estamos abiertos a que la discutamos profundamente. La pobreza y el Gini, según nuestros cálculos, puede caer 1.9 veces lo que ha caído en promedio anualmente en los últimos años, solo por el mecanismo de compensación, porque es básicamente tomar los recursos de la gente que más tiene y transmitírselo a la gente que menos tiene. Ese es el primer segmento. La segunda es lo que usted le llama clase media, yo le llamo la siguiente etapa de ingresos, ¿sí? Que no están, digamos, en los primeros deciles de ingresos. Esas familias también se van a beneficiar ampliamente. ¿Por qué? Porque recuerde que la ley de financiamiento lo que busca es financiar 14 billones de pesos en gasto social. En gasto social, incluso servicios públicos y subsidios en estrato 3 o educación superior universitaria, que sin lugar a dudas no la usa la gente de los primeros deciles, sino gente que pudo tener acceso a terminar su primaria, su bachillerato, es decir, la clase media emergente. Esa clase media es la gran beneficiada de que tengamos una ley de financiamiento que cubre el faltante de 14 billones de pesos que tenemos en el presupuesto general de la Nación del 2019. Y la última capa, que tiene que ver con la gente que tiene más ingresos, sin lugar a dudas, esa gente va a aportar un poquito más. La gente que gana 35 millones de pesos va a pagar un poco más de renta. La gente que gana 35 millones de pesos seguramente pagará un poco más de IVA. Mucho más que lo que paga una familia de ingresos bajos, que ahora le van a compensar. Pero está muy bien que esa gente pague un poquito más. Yo creo que eso es un imperativo ético de la sociedad colombiana para poder disminuir la distribución del ingreso, para disminuir la desigualdad que hay. Necesitamos atacar ese tipo de problemas. Dos últimas preguntas, Ángel. Dice cómo va a funcionar el impuesto al patrimonio para las personas naturales. ¿Va a ser una única tarifa o también lo van a diferenciar según el monto del patrimonio? En el patrimonio tenemos